Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que bien. Antes de empezar quería decirles que el link del fanfic estará en la descripción. Renuncia de derechos. La historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Antes de terminar, no se olviden de suscribirse y dejar su like. Sin nada más que decir, vamos con la intro. Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me loyalty. Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Afortunadamente para Kaito, en su camino a clase, no se encontró repentinamente abordado por miembros del consejo estudiantil. Y entró en el aula justo cuando pasaban lista. Debido a sus 2 minutos completos de retraso, múltiples ojos estaban sobre él cuando entró al salón de clases. Por supuesto, solo 2 en la sala realmente se destacaron. Un par de ojos amarillos y un conjunto disimulado por un flequillo que los oculta por completo. Honestamente, era bueno que Yanagi fuera una niña o se vería como la villana sacada de un hentai. Se detuvo por un momento en el escritorio de ella. Necesito hablar contigo en el almuerzo, dijo, y luego se dirigió a su escritorio. Cuando se sentó en su asiento en la parte de atrás junto a la ventana, vio que Yanagi lo miraba por encima del hombro. Era difícil saber si ella le estaba dando una mirada extraña o no con ese peinado suyo. Honestamente, Kaito realmente pensó que ella lo mantuvo así para poder ocultar su expresión y poder trolear a la gente más fácilmente. Definitivamente estaba en el carácter de ella, eso era seguro. Todos pensaban que era una chica tan buena, recatada, educada y angelical. Fuera de él y su familia, eso era. Solo él y ellos sabían cómo era ella realmente y qué mala boca tenía. Tamborileando con los dedos sobre su escritorio, Rías miró fijamente la pequeña caja de madera adornada sobre su escritorio. La tapa se abrió. Múltiples piezas de ajedrez rojas y brillantes le devolvieron la mirada. Aunque, por supuesto, no era un conjunto completo. Ahora solo quedaban 2. Un caballo y una torre. Sin embargo, ¿uno de ellos será suficiente?, se preguntó, frunciendo los labios. La emoción ante la idea de que Kaito Evander fuera el poseedor de otro dragón celestial la había cegado temporalmente. Pero después de calmarse, se dio cuenta. Issei había costado sus 8 peones. Todo lo que le quedaba ahora era una pieza de caballo que valía 3 peones y una pieza de torre que valía 5 peones. Kaito valdría al menos lo mismo que Issei, si no más, teniendo en cuenta el hecho de que su propio poder mágico, aunque no ridículamente poderoso, estaba al nivel de un demonio estándar de clase baja promedio y estaba creciendo todos los días. Lo que implicaba que ya había desbloqueado su Sacred Gear y, considerando la velocidad a la que crecía su poder mágico, estaba bien versado en usarlo. Realmente no habría sido un problema si una de sus 2 piezas restantes fueran piezas de mutación, pero lamentablemente no lo eran. Lo único que la salvó fue que sabía que Sona, aunque tenía algunas piezas más de las que le quedaban, tampoco tenía suficientes para superarla. Tal vez, Graifia, reflexionó Rías. Su cuñada tenía sus propias piezas, pero nunca las había usado. Aunque era reacia a aprovechar el deseo de su hermano de ayudarla e incluso pedir ayuda en primer lugar, no podía negar que Graifia era mucho más fuerte que ella y probablemente podría haber reencarnado a Issei por la mitad de la cantidad de piezas que Rías misma tenía. Pero si hace eso, entonces le daba una opción a Sona. Si Sona se lo pidiera, Serafallen no dudaría en teletransportarse para hacer lo que su hermana pequeña le pedía.
Y le resultaría aún más fácil reencarnar a Kaito que lo que le resultaría a Graifia. Razón de más para atacar primero. Ella decidió. Por eso ella estaba aquí actualmente y no en clase como el resto de su nobleza. Llamaron a su puerta. Hablando del demonio, Ria sonrió levemente. Adelante, está abierto. Ella gritó. Un momento después, la puerta se abrió para revelar la forma esbelta de su amiga de la infancia y rival, Sona. Buenos días, Rias, la saludó Sona, cortés como siempre, cerrando suavemente la puerta detrás de ella antes de volverse hacia Rias. ¿Te das cuenta que saltarte clases de esta manera es motivo de detención, no es así? Rias se rió. Pero en lo que respecta a la maestra, he estado en todas mis clases hoy y he dado el 100% de mi atención para absorber sus lecciones. La hipnosis era una herramienta tan útil para tener a disposición. Sin mencionar una reina que estaba en su clase y podía encargarse de pequeñas cosas como esa por ella. HMPH, Sona puso los ojos en blanco y se subió las gafas, siempre con un plan en mente cuando se trata de holgazanear. No has cambiado desde que éramos pequeñas. Siempre hacías cosas como esta para salir de clase para que pudieras ir a ver tu preciado anime. Rias se encogió de hombros, completamente sin vergüenza. La mayoría de las lecciones eran cosas que ya sabía de todos modos, así que estuvo bien, ¿no? Sona suspiró. Ese no es el punto, respondió, acercándose para sentarse en uno de los sofás verdes dentro del enorme salón del club y colocando sus manos en su regazo. Ahora, ¿por qué me llamaste aquí, durante las clases de todos los tiempos? No como si estuvieras en clases. Rias le hizo un puchero. Había sido así desde que eran niños, todo trabajo y nada de diversión. Bueno, después de que realmente les enseñaron sus futuros deberes como los próximos jefes de sus clanes. Todavía tengo mucho trabajo que hacer, ¿sabes? Dirigir esta escuela y todo eso, respondió Sona rotundamente. Además, estaba en el proceso de formular cómo me acercaría a Evander. Creo que es el momento adecuado. Cometió un desliz esta mañana y llegó tarde a la escuela. No solo rompió las reglas al saltar la cerca y colarse, sino que simplemente saltó la puerta de un solo salto, algo muy fuera del ámbito de la capacidad de un ser humano normal. Oh. La ceja de Rias se levantó con interés. Eso fue interesante. Entonces, no era solo su poder mágico, sus habilidades físicas también estaban muy por encima de la norma. Eso fue bueno en realidad. Ella pensó que él tenía la constitución robusta propia de una torre. Si ella era físicamente capaz, sería bastante fuerte desde el principio si ella lograba reclutarlo como su torre. Aún así, tan interesante como fue, ¿estás seguro de que este es el tipo de enfoque que quieres hacer? Rias preguntó. Incluso si eran rivales en el reclutamiento de Kaito, Sona seguía siendo su querida amiga de la infancia, por lo que he logrado deducir de Koneko, parece pensar que tienes algo contra él. Y honestamente, ¿no hiciste algo de este tipo con cualquier otro miembro de tu nobleza cuando los reclutaste, hasta donde yo sé? Falso, fui mucho más descarada con respecto a Sagi, aunque reconozco que era un delincuente que quebrantaba las reglas. Teniendo en cuenta cómo ha mejorado desde entonces no solo en actitud sino también en habilidad, claramente funcionó, respondió Sona, y no tengo nada en contra de Evander, de hecho lo encuentro bastante admirable. Viene de la nada, así que todo lo que tiene, se lo ha ganado a sí mismo. Está constantemente en la cima de su año, ya es el capitán y jugador estrella de uno de nuestros mejores clubes deportivos. Diligentemente entrena su cuerpo y si no fuera en contra de las reglas de la escuela, todavía estaría trabajando para mantenerse económicamente. Sin mencionar, guapo, ¿verdad? Rias bromeó. Sí, de hecho él es. Sona hizo una pausa, captando rápidamente su estratagema antes de que terminara su oración y le dio a Rias una mirada plana. ¿Por qué debe ser así? ¿Porque es divertido irritarte? Rias le sonrió. Aún así, solo porque funcionó con tu peón más nuevo no significa que funcionará con Kaito. Sin ofender a tu peón, pero no tiene la tenacidad y el orgullo real que Kaito tiene, aunque podría estar equivocada, apenas he interactuado con Sagi.
Tal vez, coincidió Sona después de un momento de reflexión, puede haber sido el enfoque equivocado, uno impulsivo en realidad que se me ocurrió cuando se convirtió en el líder del club de fútbol, pero lo hice de todos modos. Lo haré, y si de hecho le causé problemas, lo compensaré más tarde una vez que logre reclutarlo. Bueno, si todo lo demás falla, tienes un montón de chicas lindas en tu nobleza, tal vez puedas sobornarlo con la idea de tener una ren. Funcionó de maravilla para Issei, señaló Rías con una risita, aunque, eso suponiendo que él te elegiría a ti sobre mí. Sona entrecerró los ojos detrás de sus lentes. La sonrisa de Rías se amplió desafiante. TCH, Sona chasqueó la lengua con molestia, exactamente la razón por la que me estaba preparando para acercarme a él hoy. Mi nobleza me informó que vieron a Koneko y que iba siguiéndolo con bastante frecuencia. Rías se encogió de hombros, no pensaste que me mantendría alejado ahora, ¿verdad? En las últimas semanas ha crecido explosivamente y he notado que ahora su poder mágico tiene un aumento notable cada día, respondió ella, si sigue creciendo a este ritmo, dentro de 2 meses estará en el nivel de un demonio de clase media. Al convertirlo en un demonio, no solo su poder mágico crecerá instantáneamente, sino que su tasa de crecimiento también debería mejorar. Con el entrenamiento adecuado, dale unos años y fácilmente podría alcanzarnos en poder mágico. No te equivocas, especialmente si se reencarnó con una pieza de alfil, aunque creo que se adapta mejor como torre personalmente con su constitución. Sin mencionar que los usuarios de Sacred Heart tipo dragón tienden a ser luchadores muy físicos, asintió Sona. De acuerdo, por supuesto, eso suponiendo que acepta cualquiera de nuestras ofertas en primer lugar. Es solo una cuestión de encontrar lo que quiere y ofrecerle el incentivo adecuado, respondió Rías, cruzando los brazos debajo del pecho, en ese sentido no pudo evitar sonreír una vez más, mientras apretaba el agarre de sus brazos cruzados, levantando sus grandes pechos notablemente. Sona no reaccionó. Sin embargo, estuvo cerca, Rías podía ver el movimiento de su ojo casi temblando de molestia, difícilmente veo cómo eso es relevante, a menos que planees acostarte con él, se burló la heredera de Citri, además, si fuera simplemente sobre los pechos grandes, solo tienes 2 miembros de tu nobleza que encajan perfectamente, incluyéndote a ti, mientras que yo tengo a Tsubaki, Momo, Reiya y Tomoe. La última vez que lo comprobé, 4 vencieron a 2. Sí, pero ¿cómo es eso relevante, a menos que planees obligarlos a dormir con él? Rías le devolvió las palabras de Sona como un loro. ¿Qué niña? Sona puso los ojos en blanco, hablando de eso. Uzaki, la chica con la que se sabe que Evander pasa el tiempo, tiene grandes reservas de poder mágico para una humana, fácilmente en el pináculo de la clase baja y acercándose a la de clase media. Sí, la revisé un poco, pero Koneko realmente no pudo encontrar nada interesante sobre ella. Además de eso, Rías se encogió de hombros, parece haber nacido con mucho poder mágico, podría ser un obispo decente, pero ya he usado el mío lamentablemente. Cierto, aunque eso no quiere decir que tampoco sea un peón decente, Sona asintió con la cabeza, ella está en mi lista de posibles candidatos, al igual que Evander antes de que lo pasara a la lista de candidatos deseados. Ese tampoco sería un mal enfoque. Rías reflexionó mientras lo pensaba. Una oferta por la eternidad con su mejor amigo, posible amante, considerando que Koneko le informó que la niña siempre preparaba almuerzos para el niño, eso sería una buena cereza en el pastel. Lamentablemente, solo le quedaban 2 piezas y ninguna encajaría bien con una chica así. Afortunadamente, parecía que Sona no se había fijado en tal cosa o la chica no estaría en su lista de tal vez. Aunque todavía podría usarlo. Después de todo, si se las arreglaba para llegar a la clase alta, podría obtener su propio conjunto Evil pieza y reencarnarla él mismo. De todos modos, continuó Sona, dejando eso de lado por el momento, asumo que me llamaste aquí para declarar tus intenciones de intentar reclutar a Evander. Sí, así es, confirmó Rías, el problema ahora es decidir a quién se le debe permitir acercarse a él primero. Ciertamente, Sona estuvo de acuerdo con facilidad, lo que creo que debería ser yo.
Después de todo, te permití ir tras Youdou en tu tiempo libre y renuncié a cualquier reclamo que tuviera sobre él a pesar de nuestra creencia de que de hecho tenía el Boosted Gear o el Divine Dividing. Sí, claro, me parece recordar que me dijiste que no reclutarías a mi lindo y pequeño Issei, incluso si él fuera la última opción en la Tierra, se burló Rías, no sirve de nada agitar esa tarjeta aquí, además, di un paso atrás y te permití acercarte completamente a tu peón más nuevo sin interponerme en tu camino. No querías molestarte en un delincuente de todos modos. Sona graznó indignada. Así que tampoco puedes agitar esa tarjeta. En solo unos momentos, las dos herederas de los antiguos y poderosos clanes demoníacos se miraban fijamente. Siempre eres así, vaca tetona, gruñó Sona, ¿por qué no te cuelgas por la ventana y sacudes las ubres mientras mujer si quieres reclutar a un hombre para tu nobleza? Eso es duro considerando lo grandes que son los senos de tu madre y tu hermana, solo estás celosa de que los genes te hayan eludido, Ria sacó la lengua con petulancia, solo tienes miedo de no tener ninguna oportunidad contra mí para reclutarlo. ¿Qué? Sona rechinó los dientes, la energía azul se filtró de su piel y formó un aura ondulante mientras sus ojos morados comenzaron a brillar azul. Al mismo tiempo, un aura similar a un negro rojizo brilló alrededor de Rías mientras sus ojos verdes brillantes estaban teñidos en los colores rojo y negro. Las auras mágicas de azul, negro y rojo chocaron entre sí, enviando los elementos más ligeros dentro de la gran habitación que no estaban atornillados, volando por el aire. Fue solo la rotura de una taza que estaba en la mesa de Rías lo que los sobresaltó a ambos para que se calmaran. Claramente, tenemos que resolver algo y llegar a un acuerdo sobre quién puede acercarse a él primero. Sona tosió y dijo. De acuerdo, resopló Rías, respirando hondo y calmándose, oh. No podríamos. Se me ocurrió una idea. Y les evitaría pelear por quien llegó a él primero. Lo que probablemente sería un mal ejemplo para él de sus estaciones. O podría tomarlo de otra manera y obtener un impulso de ego sobre ellos dos, la nobleza diabólica peleando por él. Explica. Fue todo lo que dijo Sona. Mira, ¿por qué no hacemos esto de manera justa y dejamos que él decida por sí mismo? Rías sugirió. Tú eres el presidente de la escuela, así que puedes usar el sistema de intercomunicación o pedirle a uno de tus pares que lo haga y lo llame fuera de clase y lo envíe aquí. Todos estarán ocupados con las clases, así que solo los dos podemos hacerle nuestras ofertas, y sin ninguno de nuestros nobles a su alrededor, ejercerá menos presión sobre él. Sona la miró fijamente por un momento, antes de volver a sentarse en su sofá y cruzarse de brazos, un murmullo de pensamiento emanó de sus labios por unos segundos, antes de finalmente asentir, muy bien, eso debería ser justo. Supongo que para todos los involucrados. Rías ocultó una sonrisa. Después de todo, este era el salón de su club y, como tal, tenía la ventaja de jugar en casa, por lo que nunca sugirió que se reunieran en la oficina del consejo estudiantil. Evander Kaito, por favor, repórtate en el edificio del club de investigación de lo oculto. Repito, que Evander Kaito se presente en el edificio del club de investigación de lo oculto. Haciendo una pausa justo en medio de responder una pregunta en la hoja de trabajo de matemáticas encima de su escritorio, Kaito miró hacia arriba, con las cejas levantadas, ¿estás bromeando, verdad? Pensó suavemente. Seguro que estaba esperando que las cosas llegaran a un punto crítico en algún momento. No podían simplemente ignorar la forma en que su poder estaba creciendo descaradamente, ¿verdad? Y estaba la idea de que tal vez su pequeño truco de salto de puerta fue visto esta mañana. Y esa voz. No fue Sona. En realidad, si no estaba equivocado, era Tsubaki Shinra. Evander-kun, la profesora que enseñaba su clase de matemáticas, levantó la vista de su propio escritorio, parece que te están llamando. Kaito resistió el impulso de poner los ojos en blanco. La mujer ni siquiera cuestionó por qué lo llamaban al edificio del club de investigación oculta.
Por otra parte, si él fuera un hombre de apuestas, y considerando que tomó un cadre, debilitado o no por una sola chica, diría que es parcialmente uno al menos, entonces apostaría todo el dinero que había recibido de Azazel en que al personal docente se le pague mucho más que a un maestro típico por hacer lo que les dijo el consejo estudiantil. Resistió el impulso de suspirar molesto. En cambio, asintió con la cabeza a su maestro y recogió sus cosas, colocándolas en su mochila. «Te veré en el almuerzo», le dijo a Yanagi cuando pasó junto a ella, obteniendo un asentimiento de la niña, incluso mientras fruncía el ceño. Afortunadamente, todavía quedaba una buena hora antes del almuerzo, con suerte sería tiempo suficiente para lidiar con esta tontería. Justo cuando estaba a punto de salir del salón de clases, se detuvo en la puerta y miró hacia el fondo del salón de clases, al lado opuesto de donde estaba sentado, y sus ojos azules se encontraron con un impasible amarillo. Una de las cejas de Koneko se levantó mientras la miraba fijamente y decidió ser un poco descarado ya que el gato definitivamente ya estaba fuera de la bolsa. Él sonrió y le dio un guiño. Para ser honesto, Kaito realmente hubiera preferido que lo llamaran a la oficina del consejo estudiantil. Claro, era el dominio de zona en la escuela. Pero al menos estaba en el edificio. En cambio, tuvo que atravesar la escuela por las escaleras, salir por el frente y luego rodear los terrenos realmente grandes de la escuela y dirigirse a la parte trasera. A diferencia de los demonios, no podía simplemente conjurar un elegante círculo de teletransportación y deslizarse sobre él en un abrir y cerrar de ojos después de agacharse para que nadie pudiera verlo. Joder, la teletransportación sería tan condenadamente útil, gimió. ¿Por qué convertirse en demonio tenía que venir con tantos beneficios útiles como ese? Solo imaginar las cosas que podría hacer si pudiera teletransportarse como quisiera casi lo hizo salivar. De acuerdo, no era como si solo los demonios pudieran teletransportarse, pero pasaría mucho tiempo antes de que pudiera hacerlo él mismo, mientras que, si se convertía en un demonio tendría acceso instantáneo. Aplastó esa línea de pensamiento inmediatamente. Tenía que mantenerse concentrado aquí por lo que estaba a punto de suceder. No podía dejarse llevar ni por su polla ni por su codicia. Poderes asombrosos convenientes como ese eran para débiles. Entonces, cuando Kaito se dio la vuelta y recorrió el edificio principal de la escuela, forzó una mirada aburrida en su rostro y metió las manos en los bolsillos para vender la imagen que quería presentar. Y definitivamente no cuanto me gustaría criticarla. Pensó, sus ojos se posaron en dos figuras de pie fuera del edificio gótico parecido a una mansión. Apenas registró a Sona mientras sus ojos miraban a Rias Gremori de pie junto a ella. Nunca antes había estado tan cerca de ella, pero la había admirado desde lejos muchas veces. Fue solo un reflejo. Cabello rojo carmesí largo y hermoso. Brillantes ojos azul zafiro. Rostro de piel suave. Y un cuerpo voluptuoso que avergonzaría a las supermodelos de ropa interior. Grandes, no, casi enormes pechos firmes de aspecto casi sobrenatural que estiraban la camisa de su uniforme deliciosamente, a un paso de ser obscenas. Caderas femeninas llenas y piernas largas y cremosas con muslos gruesos y suaves. Rias Gremori abarcaba perfectamente lo que muchos creerían que era un demonio femenino. Era increíblemente seductora, sin siquiera intentar serlo. Solo su cuerpo y su belleza podrían tentar a los ángeles a caer. No era de extrañar que los ángeles vírgenes puros e inocentes como Azazel fueran tentados a retroceder en su día. Tan cerca de ella, si no fuera por el hecho de que él mismo no era virgen mentalmente y pasaba tanto tiempo con chicas hermosas y voluptuosas como Irina y Yanagi, que posiblemente podrían rivalizar con ella en apariencia, Kaito podría haberse encontrado mirando atónito y tan estúpidamente como probablemente lo hizo Issei Oudou. Afortunadamente. Evandersan. Sona inclinó ligeramente la cabeza a modo de saludo cuando él se acercó a ellos. Hola, Kaito, Rias le dio una sonrisa radiante, omitiendo por completo cualquier honorífico, encantada de conocerte. Bueno, está bien con él, de todos modos no le gustaba usarlos personalmente, especialmente no después de convertirse en uno con su otro yo.
Tú también, Gremory, respondió Kaito antes de mirar a Sona, Citri. Él asintió de vuelta. Ya había decidido no andarse con rodeos e ir directo al grano. Él ya sabía que ellos sabían que tenía una conexión con lo sobrenatural. Pero mientras ellos sabían eso, él sabía que ellos sabían y ellos no sabían que él sabía que ellos sabían eso. Y honestamente, a la mierda ese ruido. Mierda indirecta como esa, era solo una completa pérdida de su tiempo. Los ojos de Sona se abrieron de puro shock, mientras que Rias parpadeó un poco sorprendida. ¿Lo sabías? Ella notó simplemente. No lo ocultas bien, respondió Kaito con suavidad, y considerando que ambos me llamaron aquí juntos, solo hay dos opciones aquí. O quieres sacarme, lo cual sería extraño sin tus pequeños secuaces, o me estás lanzando el discurso de reclutamiento. Sona rápidamente recuperó la compostura, pero antes de que pudiera responder, Rias lo hizo en su lugar. Podría ser el primero que conozcas, señaló con una sonrisa. Si sabes quiénes somos, debes saber que somos bastante poderosos demonios de clase alta. ¿Y? Kaito le sonrió, sin molestarse en sacar las manos de los bolsillos. Si esto llegara a una pelea, les daría una palmada en el trasero fácilmente sin que su respaldo se interponga en mi camino. Eso fue solo hechos. Tanto Sona como Rias eran de tipo mago y, aunque eran físicamente superiores a los humanos, naturalmente, no eran luchadores físicos entrenados. Si aceleraba al máximo de inmediato, estaba seguro de que podría derrotarlos a ambos, especialmente considerando la evolución por la que pasó uno de sus Duice Critical. Estaba prácticamente hecho a medida para derribar demonios como estos dos. Por no hablar de Arondirt. Demonios, con eso, se dio a sí mismo buenas probabilidades de eliminarlos a ambos junto con sus sirvientes. O al menos llevándose un montón de ellos con él. Aunque si alguna vez llegara a eso, primero le estaría cortando la cabeza a Youdou, y no solo porque no le gustaba la herramienta pervertida. Sino porque no tenía nada de esa tontería del modo de rabia de Juggernaut Drive. Bueno, al menos no te falta confianza. Sona señaló. Debe ser bastante el Sacred Heart que tienes. Rias agregó, la sonrisa se amplió un poco, la emoción palpable en su rostro. Algo así, Kaito se encogió de hombros. Además, soy muy consciente de quiénes son ustedes dos. ¿Creen que no los investigaría y me contentaría con quedarme aquí si los encontrara una amenaza para mí? Él mintió completamente. Hace solo 2 semanas, solo uno de estos dos lo habría doblado fácilmente. Realmente no tenía otras opciones hasta ahora. Inteligente de tu parte, Evandersan, señaló Sona, presionando su dedo índice en sus anteojos y empujándolos hacia arriba, pero, hay un límite para lo que puedes descubrir sobre nosotros aquí en el mundo humano sin que lo descubramos. Bueno, pero soy un poco más competente que el chico promedio. Kaito respondió vagamente. Bromeando una vez más. Era muy consciente de lo que podían hacer actualmente, en su mayor parte. Pero no a través de investigarlos él mismo. Como adivinaste, es por eso que te llamamos aquí, interrumpió Ria sin dejar de sonreír. Aún así, antes de llegar a eso, ¿qué tal si entramos para que podamos estar un poco más cómodos primero? Ofreció, señalando el edificio de su club. Dirige el camino. Kaito asintió encogiéndose de hombros. Después de todo, también puede obtener algo de atractivo visual en el camino. Le molestó un poco el tiempo que le tomó caminar a través de la mansión gótica hacia la oficina de Rias. El edificio era del tamaño de una pequeña escuela en sí mismo. E incluso cuando entraron, el espacio de la oficina donde su nobleza se reunía regularmente, era 3 veces el tamaño de su apartamento. Si no 4. Se le indicó que se sentara en un sofá verde lujosamente suave en el medio de la habitación, frente a otro igual con una mesa en el medio. Este sofá probablemente cueste más que todo en mi apartamento. Él lo notó. Pero nada más. Cualquier otra cosa sería detenerse en ese hecho y despertar su codicia. Haciéndolo más fácil de manipular. Entonces, supongo que deberíamos ponernos manos a la obra entonces. Sona notó mientras se sentaba en el sofá opuesto al lado de Gremory.
No eres divertida, Sona, Rías negó con la cabeza antes de encogerse de hombros, pero supongo que también podemos sacar las cosas importantes a la luz, ¿verdad? Ella le dirigió una hermosa sonrisa. Sus labios se verían mejor envueltos alrededor de mí. Kaito cortó sus propios pensamientos antes de que pudieran desviarse demasiado. Estar a solas con dos chicas mayores, una, objetivamente atractiva, la otra hermosa fuera de este mundo después de haber decidido dejar de dudar cuando se trataba de salir con alguien, era una tarea para su autocontrol. No tiene sentido andarse por las ramas. Ya sé lo que quieren, se obligó a sonreírle y no dejarse engañar por su apariencia. Ambos quieren reclutarme para sus pequeños séquitos. Sí. Sona respondió simplemente. Más o menos, Rías fue más explicativo al respecto. Afortunadamente, siempre tuviste un poder mágico por encima del promedio para un humano desde que comenzaste aquí en Kuo, pero desde entonces ha aumentado explosivamente y es rival para un demonio de clase baja. Oh, bajo C, sé cómo funcionan tus pequeños rankings de poder. Kaito la cortó. Oh, bien, Rías simplemente sonrió, pero sí, más allá de eso, tienes la sensación de un dragón a tu alrededor que nos dio una pista de que tienes un Sacred Heart. Inicialmente, de las 3 personas aquí en Kuo que tenían la esencia como un dragón, el que viene de ti era el más débil hasta hace poco. Ahora, te sientes el más fuerte y más parecido a un dragón de los 3. Así que me siento más fuerte que Simpi Perry, resopló Kaito mirando de Sona y luego a Rías mientras mencionaba sus peones. Perdóname si no hincho mi pecho con orgullo. Si bien Sona ni siquiera parpadeó, Rías no pudo ocultar la mueca en su rostro ante la excavación que hizo en su peón. Sí, me ha quedado bastante claro que no tienes una opinión favorable de Issei. Es curioso cómo su tono de repente se limpió y se volvió mucho más formal y cortés cuando apareció su peón. Como si sintiera la necesidad de disculparse por él instintivamente. Sagi y Udo a un lado, interrumpió Sona antes de que pudiera responder y dirigiendo la conversación al tema original rápidamente. Sabemos que tienes un Sacred Heart, sería demasiado preguntar cuál tienes. Si Kaito tuviera que adivinar y, por cierto, Rías habló sobre él sintiéndose como un dragón. Apuesto a que pensaron que tenía un Sacred Heart de tipo dragón de mayor nivel de lo que realmente tenía. Si quisiera, probablemente podría darles la vuelta mostrándoles su segundo Sacred Heart, pero honestamente, aunque podía guiarlos y retener información, no había mucho que hacer. Cada vez que alguien realmente lo viera pelear con su Sacred Heart, no solo sería descubierto por tener 2, sino que el poder de su subespecie no sería tan difícil de entender. Después de todo, Rías tenía una reina que podía usar exactamente el mismo poder si así lo deseaba. Y, que se diga. En realidad, no estaba tan en contra de convertirse en un demonio. Si valió la pena. Sin embargo, el único problema para ellos era que sus estándares habían aumentado desde que conoció a Azazel. Porque el dinero era algo que, aunque molesto, tenía planes para conseguir. Entonces, la mejor opción es aumentar mi valor ante sus ojos. No Sacred Heart, corrigió a la heredera de Citri que usaba anteojos. Sacred Hearts, plural. ¿Eh? Rías parpadeó. Disculpe. Preguntó Sona, luciendo bastante confundida. Es bastante simple de seguir, ¿no es así? Tengo 2 Sacred Hearts, respondió la sonrisa de Kaito, que rezumaba confianza en sí mismo. Honestamente, debería agradecerles a ustedes, diablos, las malas habilidades de gestión por eso. Fui atacado por uno de sus perros callejeros y casi muero. Afortunadamente me las arreglé para recuperarme al final, pero aparentemente estaba lo suficientemente cerca de estar muerto que el sistema de Dios más o menos me consideró un nuevo ser aunque sea brevemente y obtuve una segunda Sacred Heart. Y la mierda fluyó sin problemas. De acuerdo, eso se debió más a la repetición en este punto. Le había contado esta historia a Irina, luego la arregló un poco y le dio la misma perorata a Azazel. Y ahora aquí estaba vomitándolo de nuevo. Incluso si, técnicamente, no era una mentira. Su otro yo seguía siendo él después de todo. 2. Rías se puso de pie de un salto, con una mirada de sorpresa absoluta en su rostro.
Y, por supuesto, con la gran velocidad y la fuerza con la que se disparó, sus enormes tetas moviéndose sin sentido en su pecho. Maldito infierno. Sona logró controlar más sus emociones. 2. Veo que tiene sentido, explica cómo la sensación de un dragón aumentó tan notablemente de la nada, reflexionó, antes de hacer una ligera mueca, y la razón por la que sería, culpa nuestra, disculpas por la incompetencia. Sus palabras se registraron en Rías y la pelirroja se estremeció. Lo siento Kaito, no tenía idea de que hubiera otros perros callejeros en el área, se disculpó, luego se volvió hacia Sona, ¿me perdí algún memorándum para perros callejeros en el área? No que yo sepa, ninguno de nosotros ha pasado por alto a un solo perro callejero desde que llegamos aquí, mostraría incompetencia a nuestros hermanos y sería motivo para nuestro regreso al inframundo después de todo, Sona negó con la cabeza, frunciendo el ceño. Tal vez fue uno que no se tuvo en cuenta, algunos se deslizan por las grietas y evaden a los equipos de persecución. Supongo que eso no lo hace bien, suspiró Rías y se volvió hacia él, con un remordimiento genuino en su rostro, me disculpo por nuestra incompetencia como un todo Kaito y me alegro de que hayas logrado sobrevivir aún así. Aunque, si de alguna manera podemos pagarte por los problemas que causamos, no dudes en decírmelo, Casi se sintió culpable de que ella realmente estuviera realmente llena de remordimiento y pensara que le habían causado problemas. La cosa extraviada era literalmente la única parte que era genuinamente la mentira. Pero luego recordó el estrés de ser perseguido constantemente por sus sirvientes y lo molesto que era. Y decidió correr con él. 20 millones de yenes, dijo un precio, haciéndola parpadear, pagado directamente a mi cuenta bancaria, y consideraré que ni siquiera vale la pena mencionarlo. ¿Podría haber ido más alto? Si su trato con Azazel era algo por lo que pasar, sí. Pero, los encontraría a mitad de camino en esto ya que mintió al respecto y podrían alcanzar el punto de equilibrio en el kama. Considera lo hecho, Sona no perdió tiempo en aceptar. Él le daría tanto, ella no dudó en absoluto en la búsqueda de su objetivo. Ahora, aparte de eso, ¿puedo preguntar qué Sacred Gears tienes? No le gustaba mucho y la encontraba bastante molesta con un palo demasiado grande en su pequeño trasero, pero era bastante buena para mantener el tema en el punto. Ruice Critical, respondió Kaito simplemente y levantó su mano derecha. Con solo un pensamiento, hubo un destello de luz y su guante negro y dorado apareció envuelto alrededor de su brazo, y por supuesto, Ruice Critical. Añadió y repitió sus acciones mientras se ponía de pie tranquilamente. Solo que esta vez, fueron enormes alas negras y doradas metálicas negras las que aparecieron orgullosamente sobre su espalda. Ambas herederas lo miraron fijamente. 2. Sona levantó una ceja por encima de sus lentes, interesante. Duplicar tus habilidades y luego duplicarlas de nuevo es una habilidad bastante formidable. Sin embargo, eso no explica por qué la sensación de un dragón tuyo no solo ha superado a Asahi, quien tiene uno de los 4 fragmentos de Britrao y Oudou, que tiene el Boosted Heart que contiene uno de los dragones celestiales. ¿Estás seguro de que el segundo es un Ruice Critical? Rías no pudo evitar preguntar, examinándolo atentamente, los ojos azul zafiro se entrecerraron en su espalda, específicamente las alas que brotaban de ella. ¿Se supone que Ruice Critical son guanteletes? ¿Desde cuándo son alas? Desde que se convirtió en una subespecie, específicamente se llama Ruice Critical, de Fallen Dragon Wings o alas del dragón caído, explicó Kaito, cruzando los brazos, no solo me permite duplicar todas mis habilidades, incluida la magia, también me permite hacer esto. Enfocó su poder en las alas metálicas del dragón en su espalda y la parte dorada de ellas comenzó a brillar intensamente. Un momento después, flotando en el aire a su alrededor, docenas de largas lanzas de luz dorada se cernían amenazadoras. Este era su límite con la creación de luz más allá de enfocarlas en este momento. Ambas chicas retrocedieron, energía de luz. Rías jadeó en estado de shock. ¿Cómo? Sona miró atónita, eso no tiene sentido. Incluso si el Sacred Heart es una subespecie, solo obtendría habilidades basadas en el Sacred Heart mismo o en ti mismo Evander y tú eres humano, no un ángel en ninguna forma.
Eso es porque tenías un cadere que se hace llamar Satanael en cuclillas aquí hace unas semanas, reveló Kaito casualmente, lo maté y alimenté mi Sacred Heart con su cadáver y así es como evolucionó a una subespecie en primer lugar. ¿Era necesario revelar lo que le hizo a Satanael? No. Pero hizo una gran flexión poderosa. Y la promoción de su valor. Él era el premio aquí después de todo. Tenía que hacer que lo desearan tanto para obtener todo lo que pudiera de ellos sabiamente. Podría aumentar aún más su valor al revelar a Arondight y sus órganos de dragón. Pero, iba a mantener eso cerca del cofre por ahora. Especialmente Arondight. Sería un dolor en el trasero abofetear a Kivas y intentar a pelear por eso. Tal como estaban las cosas, les tomó bastante tiempo digerir lo que dijo, incluso tuvieron que volver a sentarse y Kaito hizo lo mismo después de descartar sus lanzas de luz y Sacred Hearts. Así que eso es lo que le sucedió a Satanael al final, reflexionó Rías en voz baja, me había preguntado cuando la chica exorcista simplemente desapareció de la faz de la tierra y no escuché ninguna noticia y no hubo ningún movimiento de él, especialmente después de que nosotros nos ocupáramos de los caídos en la iglesia. Ya veo, así que tus alardes de creer que podías derrotarnos a los dos no eran meras fanfarronadas, los pensamientos de Sona estaban en una dirección completamente diferente. Ella negó con la cabeza y lo miró a los ojos. Evander, como me han dicho antes, mi comportamiento cuando se trataba de ti fue pobre en el mejor de los casos en lo que respecta a mi estrategia de reclutamiento y soy muy consciente de que te disgusto por eso. Pero déjame preguntarte, ¿qué precio costaría que te unieras voluntariamente a mi nobleza? Rías parpadeó y luego jadeó, con los ojos muy abiertos, oye, Sona, no es justo. Ella hizo un puchero, saltando delante de mí así. Ella realmente estaba entrando bien, ¿no? Honestamente, definitivamente no le tenía cariño, pero tenía que admirar el sentido común para ir directamente al grano. Definitivamente prefería ese tipo de cosas. Sin embargo, lo que él quería era algo que ella no podría darle. No ahora al menos. Sin embargo, el truco para conseguirlo era apuntar a algo mucho más alto y hacer que ella lo convenciera como un precio más bajo. Pero, ¿qué era algo más tonto que ser ascendido al estado de clase alta de inmediato, que Sona Sitri tenía incluso una pequeña posibilidad de cumplir? Eso podría funcionar. Kaito sofocó una sonrisa después de pensarlo un momento. Bueno, hay algo que quiero que puedas concederme, si puedes, me uniré a ti. Kaito le prometió. Dímelo, respondió Sona sin rodeos, si está en mi poder, te lo daré. Está bien, asintió Kaito, entonces mi sueño, el objetivo más grande de mi vida, es casarme e impregnar a Seraph Leviathan. Ahí, eso debería hacerlo. La puerta apenas se había cerrado detrás de la espalda de Kaito Evander, cuando Rías estalló en un ataque de risa. Sona, por otro lado, tenía las manos entrelazadas y miraba fijamente la puerta que el adolescente más joven acababa de dejar con el ceño fruncido pensativo. Ciertamente tiene una alta opinión de sí mismo, la demonio de cabello carmesí logró decir entre risas, no puedo creer que haya preguntado eso. Se había necesitado toda la fuerza de voluntad de Rías para no estallar en carcajadas justo en ese momento cuando declaró que su objetivo en la vida era casarse y embarazar a la hermana de Sona. Estaba tan fuera del campo, que no había visto venir tal cosa en absoluto. Seguro que era un sueño un poco extraño, ni siquiera estaba segura de cómo un humano como él sabría de Seraph, pero objetivamente, no era malo tenerlo. Para un demonio, cuanto mayor sea la ambición y el impulso para perseguir esa ambición, más crecerán. Y no había una ambición mucho más alta en la sociedad demoníaca, que querer casarse y fecundar a la mujer más poderosa y codiciada de toda la especie. Es un astuto. Sona comentó simplemente después de un momento. ¿Por qué mencionó que quería casarse y poner un bebé en tu hermana? Rías bromeó. Específicamente para ti. Es decir, él podría saber que tu hermana te adora terriblemente. Difícilmente, Sona puso los ojos en blanco, dudo mucho que esté interesado en mi hermana.
Creo que mencionó eso simplemente para hacernos perder el equilibrio, terminó Rías por ella. Él es del tipo que por lo general se mantiene reservado, con admitir que quiere casarse y embarazar a tu hermana, está bastante fuera de lugar para él. No solo eso, Sona negó con la cabeza, creo que fue una táctica de negociación. Para ser exactos, lo único en lo que no se movería, sin importar con qué Sona o Rías trataran de sobornarlo, era volverse de clase alta al reencarnarse. Es decir, eso era lo que realmente buscaba y todo lo demás era simplemente una cortina de humo para que pareciera mucho menos importante. Como dijo Sona, era astuto y definitivamente no era tonto en absoluto. Pero, su inexperiencia cuando se trataba de ese tipo de cosas, brilló. No estaba entrenado para negociar, por lo que, a pesar de su inteligencia y su plan astuto, solo llegó hasta cierto punto. Honestamente, me pregunto cuánto sabe realmente sobre cómo funciona nuestra sociedad, reflexionó Rías. Después de todo, si no me equivoco, más allá de dejar en claro que solo aceptará reencarnarse como un demonio si podemos conseguirle la clasificación de clase alta, él cubrió sus bases. Sí, yo también lo vi, asintió Sona, usó a mi hermana como herramienta. Suponiendo que realmente pueda prometerle la mano de mi hermana en matrimonio, no hay forma de que alguien acepte a un demonio de clase baja como esposo de Leviatán. Para salvar las apariencias, tendrían que ascenderlo. Además de eso, está el hecho de que a cualquier miembro de la nobleza de los Satanás se le otorga automáticamente el estatus de clase alta. Rías se cruzó de brazos, aunque él entrando en la nobleza de tu hermana para obtener el estatus de clase alta frustra el propósito de que cualquiera de nosotros intente reclutarlo. A menos que sea solo temporal y Serafate y lo devuelva. Me avergüenza admitir que se me pasó por la cabeza por unos momentos. Sona hizo una mueca leve, pero descarté la idea. No quiero que las llamadas de nepotismo afecten la reputación de mi hermana. Como era de esperar realmente, a pesar de lo mucho que actuaba como si odiara a su hermana cuando se trataba de ella, Sona amaba ferozmente a su hermana mayor. Aunque, pensándolo un poco ahora, cuando mostró su subespecie Duice Critical, eso también puede haber sido un factor. Sona tarareó ahuecando su barbilla en pensamiento, no solo estaba admitiendo haber matado a un cadre, un ser que podría competir con algunos dioses, también dio a entender que tiene todo ese poder al alcance de su mano dentro de su Sacred Heart para usarlo como quiera, y tenía mucha confianza en su capacidad para derrotarnos a los dos si se trataba de eso. Rías terminó su pensamiento. Para ella, que probablemente no fue él quien nos dijo tan sutilmente que lo valía. Incluso si no lo tenían como nobleza, él era una ganancia general para los demonios en su conjunto. Difícilmente llamaría sutil a lo que dijo al final, resopló Sona, si reencarnaras a un rey dragón o incluso a un dios si fuera posible, ¿realmente esperarías que trabajaran duro como algunos lacayos de clase baja y no recibir el respeto que se merecen? Citó lo último que les dijo palabra por palabra antes de que terminara la discusión. Definitivamente fue arrogante de su parte decir algo así y no usarlo tan sutilmente como referencia para él y su intento de reclutamiento. No es que Rías realmente pudiera culparlo si sus sutiles alardes fueran ciertos. Como dije, ciertamente tiene una alta opinión de sí mismo. Rías sonrió un poco, antes de suspirar, con los hombros caídos, parece que estoy fuera de la competencia. Lo mejor que podría ofrecer sería reencarnarlo y enumerar su logro de matar a Satán a él como una razón para la promoción. Y aunque se vería muy bien en su historial y lo aceleraría enormemente, dudaba que obtuviera lo que quería de inmediato. Difícilmente estoy en eso, admitió Sona, suspirando derrotada a ella misma. Pedirle a mi hermana que se case con alguien solo porque quiero reclutarlo para mi nobleza no es algo que haré. Y no le pediré que lo reencarne por mí y luego cambiarlo. Bueno, eso apesta. Rías hizo un puchero. Realmente no había nada que pudieran hacer aquí para convencerlo actualmente. No estaba lista para rendirse tan fácilmente, pero por ahora, él, Kaito, estaba fuera de su alcance. El silbido que estaba en los labios de Kaito se ahogó cuando dejó atrás el edificio del club. Justo a tiempo. Bueno, eso salió bien, pensó para sí mismo, haciendo su camino de regreso hacia el edificio principal de la escuela.
Es hora de dirigirse al techo, tenía otra conversación importante en la que participar hoy. Y ahora, ya no tendría que preocuparse por ser acosado por molestos demonios después de esa pequeña charla. Claro, incluso después de comenzar con la táctica de la pelota alta, de insinuar que lo que quería era ser afable Leviatán por encima de todo y luego rebajarlo a simplemente aceptar ser de clase alta, terminó con la oferta rechazada, ya que ni Rías ni Sona podían prometerle lo que quería. Pero, ganas algo, pierdes algo. Y como los demonios ya no lo molestaban, seguía siendo una victoria menor para él en lugar de una derrota. En realidad, más que menor considerando que había duplicado sus ahorros una vez más con sus mentiras de mierda. Incluso si convertirse en clase alta sería estelar. Una elegante clase noble, el derecho a su propia nobleza, una vida prácticamente infinita, un poder demoníaco basado en el deseo que fue hecho a medida para la evolución de Sacred Gears y haría que su aprendizaje de la magia fuera mucho, mucho más fácil. Solo necesito averiguar cómo funciona el conjunto de piezas malvadas de Clería Belial, supongo. Kaito se encogió de hombros. Lo cual era más fácil decirlo que hacerlo, eso sí, los había tenido durante 2 semanas y no había aprendido nada sobre ellos. Bueno, nada que valiera la pena hacer era fácil para él, supuso. Kaito quitó esos pensamientos de su mente unos momentos después cuando llegó a su destino, el lugar genial para niños en el techo. Realmente necesito aprender a usar mis alas. Decidió mientras se apoyaba en la barandilla. Si lo hubiera hecho, podría haber volado hasta aquí y ahorrado unos minutos de caminata. Solo más en su plato, supuso. Además de entrenar su cuerpo, aprender a usar mejor su Touki, aprender a sentir el poder mágico, aprender a empuñar una espada, aprender a usar las piezas, maldita sea, tenía un plato lleno. Simplemente significa más entrenamiento. Sonrió levemente, dándose la vuelta e inclinándose sobre la barandilla que daba a los terrenos de la escuela. La gente ya se arremolinaba fuera del edificio. Uno de los primeros en salir, notó, era Youdou, quien prácticamente estaba saltando hacia la mansión que su maestro usaba como base, de la mano de una increíblemente linda chica de cabello largo y rubio. Willy Tealin, ¿eh? Miró a la chica pensativo. Ahora, eso sería una gran ayuda para tener a mano para el entrenamiento. Un punto a favor de Gremory, si en realidad pudiera cumplir con conseguirlo de clase alta. Por desgracia, no fue así. Momentos después, otra morena familiar salió por la entrada del edificio de abajo, junto a una chica de cabello rosado. Murayama y su mejor amiga, Katase, si recordaba bien. Se dirigían hacia el edificio del club de Kendo. Estaba a punto de dejar que sus ojos se elevaran hacia el cielo cuando un destello azul cian captó sus ojos. Kaito frunció el ceño cuando otra chica salió detrás de Murayama y su amiga, completamente sola. Le picaban los ojos mientras la miraba. Y sintió la necesidad de apartar la mirada de ella. Molesto, pero lo que sea. Si no estaba equivocado, su nombre era Nonaka Yuki. Y ella estaba en el año de Gremory City, un tercer año. Se había olvidado por completo de ella hasta ahora. Lo cual era extraño, considerando lo atractiva que era. Exótico cabello azul cian, impasibles ojos amarillo ámbar. No era tan tetona como Gremory, pero aún así era bastante voluptuosa en la parte de arriba. Pero, ella era exactamente lo contrario de Yanagi en un aspecto. Al igual que Yanagi, era bastante bajita, pero mientras que Yanagi tenía unos pechos enormes, Nonaka tenía un trasero enorme sobre el que colgaba su minifalda escolar granate como un estante. Raro, estaba seguro de que la conocía de algún otro lugar. Y de nuevo, no tenía idea de por qué se había olvidado por completo de ella. Si él no la hubiera notado allí, habría estado completamente en blanco en su memoria. La chica de cabello cian abajo de repente se detuvo e inclinó la cabeza para mirar hacia arriba. Impasibles ojos amarillos se encontraron con los suyos azules. Y ella lo miró fijamente, con el ceño fruncido. Kaito levantó una ceja y le devolvió la mirada. Y durante unos buenos 5 segundos, se miraron el uno al otro. Pero, cuanto más pasaba, más hormigueo parecía hormiguear detrás de sus ojos. Era jodidamente molesto.
Saludó a la chica con la mano y ella parpadeó, antes de imitarlo y saludarlo confundida. Algo estaba mal con esa chica. Pero antes de que pudiera pensar en hacer algo al respecto, la puerta del techo se abrió de repente y se estrelló contra la pared por la fuerza con la que se abrió. Su cabeza giró instintivamente para encontrar a Yanagi con la pierna extendida, luciendo como si hubiera abierto la puerta de una patada y con una amplia sonrisa en su rostro. Puedo ver debajo de tu falda, ¿sabes? Kaito se quedó inexpresivo. En realidad, era una vista muy bonita, unas bonitas bragas azul pálido con volantes. Y ahora eres bendecido. Yanagi no perdió el ritmo y lo hizo poner los ojos en blanco mientras bajaba la pierna. Aunque raro. La picazón detrás de sus ojos desapareció de repente. Yanagi prácticamente saltó hacia él, e hizo una mueca al recordar a Youdou. Saltaba como ella. Entonces, ¿qué pasa, mejillas dulces? Yanagi le sonrió con picardía, bueno, más allá de la cosa en tus pantalones de la dulce vista que te di. Esta chica, uno de estos días, hombre, lo juro. Él la llamaría fanfarronada y le daría un buen susto. Pero eso tendría que esperar por ahora, hay algo de lo que necesito hablar contigo. La conducta traviesa y burlona de Yanagi se desvaneció instantáneamente, volviéndose seria, creo que tengo una buena idea de lo que quieres hablar. Los ojos de Kaito se abrieron como platos, ella no podía saber sobre él y todo, ¿verdad? Y simplemente lo escondí, soy una copa J. Declaró grandiosamente, extendiendo sus brazos ampliamente y saltando en el lugar, haciendo que sus enormes pechos rebotaran, mis 3 tallas son 99, sus palabras se convirtieron en un balbuceo ahogado cuando la palma de él agarró toda su cara y la asfixió. ¿Por qué te gusta esto? Kaito gimió en voz alta, mientras se quedaba boquiabierto por dentro, ¿qué diablos es una copa J? Sabía que tenía unas tetas enormes, pero qué cojones, y esas eran unas estúpidas y enormes tetas que estaba a punto de enumerar. Honestamente, en este punto tuvo mucha suerte de que esos 3 pervertidos supieran que no debían acercarse a ella a menos que estuvieran preparados para una paliza. MPGHGHG. Fue la respuesta ahogada de Yanagi sobre su palma. Y luego sintió algo húmedo subiendo y bajando por su palma. Él sacudió su palma hacia atrás y le dio una mirada inexpresiva, ¿en serio acabas de lamer mi palma? ¿Cuántos años tienes? 8. No actúes como si no lo disfrutaras. Yanagi movió la lengua burlonamente, eres un pervertido total de closet. Lo sé en el fondo, siendo comprimido como un trozo de carbón por esos estúpidamente enormes músculos tuyos. Es una lujuria bestial juvenil a la espera de liberarse y volverse loca. ¿Sabes? Cuanto más tiempo paso contigo, más me doy cuenta de que no eres mucho mejor que esos 3 idiotas pervertidos. Su mirada inexpresiva aumentó en poder. Yanagi simplemente se encogió de hombros, la diferencia es que son perdedores, que no pueden contener sus fantasías vírgenes, y miran boquiabiertos a cada chica que pasa, mientras yo soy yo, respondió ella sonriendo con los dientes hacia él, mi apreciación mucho más culta se centra exclusivamente en ti y sin mencionar que tengo un estante enorme. Se jactó con orgullo, cruzando los brazos debajo de sus senos y empujando hacia arriba dicho enorme estante y haciéndolos resaltar aún más. Kaito solo la miró fijamente. Había mucha lógica funky sobre este mundo que no entendía. La mayor parte eran tonterías sobrenaturales. Yanagi era otra cosa completamente diferente. Estás jugando con fuego, ¿sabes? Respondió, incapaz de evitar que sus ojos parpadearan en su voluptuoso pecho, además, tener enormes tetas no significa que estés exento de ser llamado como ellos por ser un pervertido. No, pero el claro sesgo que tienes por mí sí lo hace, no te preocupes, aunque no le diré a nadie que eliges favoritos, se rió antes de dar un paso adelante, a solo un paso de presionarse contra él y lo miró, profundamente. Ojos azules asomándose a través de su flequillo, además, ¿y si quiero un poco de pasta de bebé? Si nada más, esta chica definitivamente sabía cómo presionar sus botones. Tragó saliva, ¿qué estaba haciendo aquí arriba otra vez? Honestamente, sin embargo, es justo que te brinde un fanservice, continuó Yanagi encogiéndose de hombros.
¿Quieres verlos desnudos? ¿Qué? Kaito parpadeó, completamente tomado por sorpresa. Ella era realmente buena sacándolo de su juego, eso era seguro. Aika-chan es un bicho raro, pero una chica divertida, me dio muchos consejos sobre ti, continuó Yanagi, de hecho, la conocí porque la vi mirándote y babeando hace unas semanas. Estaba hablando de la chica de las gafas que se hizo amiga de Asia, ¿no? Él la recordaba un poco, sí. Ella estaba realmente impresionada por la forma, la sonrisa traviesa de la chica de cabello gris se amplió a proporciones de come mierda, yo también lo estoy en realidad si lo que dice es verdad. Diablos, según ella, si estuvieras en su clase y te cambiaras en el mismo vestidor que esos tres perdedores, probablemente se acurrucarían en el suelo y llorarían de envidia. No fue difícil entender de lo que estaba hablando, ¿debería asustarme o impresionarme? ¿Sabes lo grande que es mi pene? Su expresión inexpresiva respondió con venganza, en realidad, ¿cómo podrías siquiera saber qué tan grande es? No es que tenga el hábito de excitarme aquí en la escuela. Además, esta era una conversación extraña para tener con una chica. Especialmente uno que era más o menos su mejor amiga y que muy posiblemente iba a perseguir románticamente si las cosas salían bien. Ah, eso es fácil, te dejé ver debajo de mi falda ayer, ¿recuerdas? Usé específicamente mi tanga rosa sexy solo para eso, respondió Yanaga y con naturalidad, tenía a Aika no muy lejos. Sabía que estaba planeado. Sus ojos se abrieron al darse cuenta. No tenía idea de que Aika también lo estaba observando, pero sabía que ella lo había mostrado de manera deliberada. Pero ¿cómo diablos supiste que iba a pasar esa ráfaga de viento? HMPH, como dije, soy la diosa de la gravedad, siéntete libre de adorarme mortal. Yanagi se rió con orgullo. Bueno, eso es todo, espero y les haya gustado el vídeo, les deseo un feliz día, tarde o noche depende de a qué hora me estén escuchando.